Hay noches en las que uno siente que la mente pesa más que el cuerpo, en las que el cansancio no proviene de lo que has hecho durante el día, sino de todo lo que has pensado, imaginado, temido o recordado. No es un agotamiento físico, es un agotamiento silencioso, uno que se instala detrás de los ojos, que se mueve en la respiración, que hace que incluso lo simple parezca difícil y que convierte cada decisión en una montaña. Es ese cansancio que no siempre se nota desde fuera, pero que por dentro se siente como un desorden constante, como si tu cabeza tuviera demasiadas voces hablando al mismo tiempo, cada una exigiendo algo distinto, cada una reclamando tu atención, cada una sembrando alguna forma de inquietud. Y aunque intentas avanzar, vivir, cumplir, seguir, hay un momento en el que te das cuenta de que no es el mundo lo que está desordenado, sino tu interior. A veces es un pensamiento que se repite sin descanso. A veces es un miedo que vuelve cada noche. A veces es una preocupación que parece no tener forma, pero está ahí, rondando como una sombra que no sabes cómo apartar. Y otras veces es simplemente una sensación difusa, como si algo estuviera fuera de lugar, aunque no puedas decir exactamente qué. Todos hemos conocido ese estado, ese punto en el que la mente se convierte en un laberinto. Caminas por dentro de ti mismo buscando una salida, pero las paredes se mueven, cambian de sitio, se cierran, se abren, te confunden. La ansiedad aparece sin anunciarse, como una corriente eléctrica que recorre el pecho, como un nudo en la garganta, como una respiración que se acorta. La preocupación se instala como una niebla, una que difumina todo y lo vuelve más grande, más pesado, más urgente de lo que realmente es. Y entonces te preguntas cómo llegaste a ese punto. Cómo un simple pensamiento se convirtió en tormenta. Cómo una duda se transformó en miedo. Cómo una incomodidad pequeña terminó ocupando toda tu mente. La respuesta, a veces, es sencilla. No aprendimos a relacionarnos con lo que sentimos. No aprendimos a mirar nuestras preocupaciones sin convertirlas en monstruos. No aprendimos a ver nuestras emociones sin creer que son órdenes que debemos obedecer. No aprendimos a pausar antes de reaccionar, a respirar antes de huir, a poner un límite entre lo que pensamos y lo que somos. El estoicismo surgió precisamente para eso, para traer claridad donde hay confusión, calma donde hay tormenta, presencia donde hay ruido. Los estoicos vivían en un mundo lleno de incertidumbre, igual que el nuestro. También se enfrentaban a pérdidas, cambios, miedos, inseguridades, dudas, problemas que parecían no tener solución. Pero en lugar de dejar que todo eso los arrastrara, decidieron entrenar la mente, fortalecerla, enseñarle a mirar la realidad con serenidad, a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no, a centrar la atención en lo esencial, a no dejar que la imaginación les robe la paz. Hoy, siglos después, seguimos luchando con las mismas tormentas internas. Ya no tememos lo mismo que ellos, pero tememos igual. Ya no vivimos como ellos, pero nos inquietamos igual. Ya no hablamos como ellos, pero nos confundimos igual. Por eso sus enseñanzas siguen vivas, porque hablan directamente a esa parte de nosotros que aún no sabe descansar. Quizá tú estás aquí porque sientes que la preocupación te está apagando, o porque la ansiedad se ha vuelto compañera diaria, o porque la mente no te deja en paz ni siquiera cuando todo a tu alrededor parece tranquilo, o porque te gustaría volver a sentir la calma que un día tuviste, esa calma que ahora no encuentras, aunque la busques en cada rincón. Lo cierto es que la paz mental no aparece por casualidad.
No llega porque sí, ni porque lo desees muy fuerte, ni porque la vida decida regalártela. La paz es un hábito, una práctica, una forma de mirar el mundo, una decisión diaria que requiere paciencia, presencia y honestidad contigo mismo. Y aunque parezca imposible cuando estás en medio del ruido, aunque parezca lejano cuando la ansiedad te aprieta el pecho, aunque parezca inalcanzable cuando estás perdido en tus propios pensamientos, la realidad es que esa paz existe y está más cerca de lo que crees. No tienes que cambiarlo todo para encontrarla. No tienes que huir de tu vida. No tienes que reinventarte por completo. Lo único que necesitas es aprender a caminar hacia adentro con claridad, con firmeza, con una mirada más amable. En este viaje que vamos a iniciar juntos, vamos a recorrer 10 hábitos profundos, 10 formas de ver la vida que los estoicos utilizaron para vivir con ligereza, incluso en tiempos difíciles. 10 prácticas que pueden ayudarte a comprender por qué tu mente sufre, cómo se enreda, cómo se lastima y cómo puedes empezar a liberarla. No como teoría, no como motivación pasajera, sino como una forma real de vivir con más serenidad. Pero antes de entrar en ellos, respira. Permítete simplemente estar aquí. Deja que esta introducción se asiente en ti. No tienes que entenderlo todo ahora. Solo tienes que seguir escuchando, lentamente, como quien camina de noche bajo una luz suave. El primer paso hacia la paz mental, aunque pocas veces lo reconocemos, consiste en aprender a devolverle a cada cosa su tamaño real. Porque la mente humana tiene la tendencia natural a exagerarlo todo. Amplifica lo pequeño, oscurece lo incierto, acelera lo que aún no sucede y convierte un simple pensamiento en una amenaza inminente. Y casi sin darnos cuenta, terminamos cargando pesos que no existen, luchando batallas imaginarias, desgastándonos con sombras que parecen gigantes solo porque las estamos viendo demasiado de cerca. Los estoicos decían que buena parte del sufrimiento humano nace no de los hechos, sino de la interpretación que hacemos de esos hechos. Y aunque suene sencillo, esta idea tiene el poder de transformarlo todo, porque la preocupación no aparece directamente desde la realidad, aparece desde el significado que tú le das a esa realidad. Y cuando ese significado es apresurado, temeroso o exagerado, la vida se vuelve una tormenta constante. Imagina una situación cotidiana. Recibes un mensaje que tarda más de lo normal en responderse. En la realidad, no ha pasado nada. No tienes datos, no tienes pruebas, no tienes información nueva. Pero tu mente empieza a llenar ese silencio con historias. Seguro está molesto. Algo salió mal. ¿Será que ya no le importa? ¿Y si algo grave está ocurriendo? Y de repente, un espacio neutro se convierte en ansiedad. No por los hechos, sino por la interpretación. O piensa en ese problema que te espera mañana. Una conversación difícil, una tarea pendiente, una cita importante. La mente no se conforma con anticiparlo, lo dramatiza, lo infla, lo vuelve más grande de lo que es. No lo ves como un hecho concreto, lo ves como una amenaza total. Y ya estás sufriendo por algo que aún no existe. Ya lo estás viviendo como si fuera un desastre inevitable. Por eso, el hábito comienza con algo profundamente humano. Volver a mirar lo que te preocupa con una distancia suave, como si dieras un paso atrás dentro de tu propia mente y te permitieras observar las cosas sin adornos, sin imaginación, sin la capa de historias que tu mente agrega automáticamente. Cuando tomas distancia, algo sucede. La emoción no desaparece de inmediato, pero sí se vuelve manejable. La preocupación sigue ahí, pero pierde la forma de monstruo. La ansiedad no se va, pero se vuelve más humana, más concreta,
más pequeña. Marco Aurelio practicaba esto cada noche, desmenuzar sus miedos hasta que quedaran reducidos a su esencia. Convertía lo gigantesco en simple, lo amenazante en claro, lo abstracto en algo que podía comprender. Y ese acto, repetido una y otra vez, le devolvía el control sobre sí mismo. Tú puedes hacer lo mismo. Cada vez que algo te altere, pregúntate con honestidad: ¿qué está pasando realmente, sin mis interpretaciones? ¿Qué hechos reales tengo frente a mí? ¿Qué parte de esto estoy exagerando en mi mente? ¿Qué parte de esto pertenece al futuro y no al presente? Y no respondas rápido, respóndelo lentamente, respíralo. Porque cuando empiezas a mirar así tus preocupaciones, descubres que muchas de ellas no son amenazas, sino anticipaciones, que no son certezas, sino posibilidades, que no son muros, sino sombras proyectadas por la luz de tu propio miedo. Este hábito no elimina la vida real, no convierte todo en simpleza, no borra los problemas verdaderos, pero sí te devuelve perspectiva, y la perspectiva es la base de toda paz interior. Porque una mente sin perspectiva sufre por todo. Una mente con perspectiva sufre solamente por lo necesario. Y ese es el regalo de este hábito: aprender a distinguir, a ver lo que es real y lo que es imaginado, a ver lo que está dentro de tu control y lo que no, a ver lo que vale tu energía y lo que no merece ni un minuto de ella. Cuando logras devolverle a cada cosa su tamaño real, descubres algo profundo. Muchas de tus tormentas no eran tormentas, solo eran gotas amplificadas por tu cansancio. Muchas de tus ansiedades no eran peligros, solo eran pensamientos repetidos sin descanso. Muchas de tus preocupaciones no eran problemas, solo eran escenarios posibles que nunca ocurrieron. Y tú, que creías estar rodeado de gigantes, estabas rodeado de sombras que crecían solo porque las mirabas demasiado de cerca. Este hábito es un acto de valentía. Es reconocer que tu mente exagera, que tu percepción distorsiona, que tu imaginación a veces te hiere sin querer. Pero también es un acto de libertad. Porque cuando empiezas a ver las cosas con claridad, la vida ya no te controla desde dentro. Y el peso que llevas, por primera vez en mucho tiempo, comienza a hacerse más liviano. A veces, cuando intentamos ordenar todo lo que sentimos, nos damos cuenta de que no sabemos por dónde empezar, como si dentro de nosotros existiera una acumulación silenciosa de tensiones que se han ido quedando atrapadas sin saber muy bien en qué momento comenzaron a pesar tanto, y sin embargo ahí están, reclamando atención en medio del ruido cotidiano. Y uno se acostumbra a vivir con esa inquietud constante que aparece en los pensamientos que no se callan, en los «y sí» que surgen antes de dormir, en los momentos en los que el cuerpo está quieto, pero la mente sigue corriendo sin dirección. Es en esos instantes, cuando la vida parece demasiado grande, que uno siente una especie de fragilidad que no siempre se atreve a reconocer, como si admitir que estamos cansados fuera un signo de derrota y no una muestra de honestidad. Y entonces comenzamos a creer que la paz es un territorio reservado para otros, para quienes parecen tenerlo todo bajo control, para quienes muestran una serenidad que nosotros solo logramos imitar por breves momentos antes de volver a caer en el ciclo de las preocupaciones. Ese ciclo que se activa incluso cuando no está ocurriendo nada malo, como si la mente necesitara inventar problemas para mantenerse ocupada. Y lo más curioso es que suele suceder en silencio, sin grandes escenas, sin explicaciones, como un desgaste lento. Nos despertamos y ya estamos pensando en lo que podría salir mal, en lo que ya salió mal, o en aquello que no hemos podido solucionar. Y sin darnos cuenta, vamos perdiendo la capacidad de simplemente respirar sin prisa.
Puede que también te haya ocurrido que, aún queriendo hacer las cosas bien, te encuentras atrapado en pensamientos que no pediste tener, en conclusiones que no querías sacar, en recuerdos que regresan sin invitación. Y empiezas a cargar con todo eso como si fuera parte de ti, como si tu identidad se hubiera mezclado con tu ansiedad, como si la preocupación constante fuera un rasgo de tu personalidad y no una señal de que necesitas detenerte y mirar hacia adentro. Porque a veces creemos que preocuparnos nos hace responsables y no vemos que esa misma preocupación desmedida es la que nos aleja de vivir con claridad. Y es en ese punto donde muchas personas sienten que están empezando a romperse por dentro, no de una forma dramática, sino más bien de una forma silenciosa, casi invisible para los demás. Siguen cumpliendo con sus obligaciones, siguen respondiendo mensajes, siguen asistiendo a compromisos, pero internamente sienten que su mente es un cuarto lleno de cosas tiradas por el suelo, donde no hay espacio para nada más. Y cada pensamiento nuevo se convierte en otra carga que cae encima de las anteriores, haciendo que incluso las decisiones pequeñas se sientan pesadas. Es entonces cuando la ansiedad deja de ser ese concepto del que todos hablan y se convierte en una presencia real, una especie de invitado que se mete en tu casa sin pedir permiso y ocupa cada rincón. No importa si estás trabajando, si estás con amigos, si estás tratando de descansar. Aparece, se sienta contigo, respira contigo, te acompaña a cada lugar. Y aunque intentes ignorarla, aunque trates de seguir adelante como si nada, en el fondo sabes que está ahí, latente, esperando el mínimo descuido para hacerse sentir. Hay noches en las que intentas dormir y el silencio no ayuda, porque es precisamente en el silencio donde tu mente parece hablar más fuerte. Comienzas a repasar conversaciones, decisiones, errores, posibilidades. Intentas prever aquello que ni siquiera ha ocurrido. Intentas controlar lo que no depende de ti. Y aunque lo sabes, aunque eres consciente de que la mayoría de tus preocupaciones no son reales, se sienten reales, se sienten urgentes, se sienten peligrosas aunque no lo sean. Y mientras todo esto sucede dentro de ti, te preguntas por qué parece tan difícil encontrar un poco de paz, por qué parece tan fácil perderla, como si la vida estuviera diseñada para mantenernos en un estado constante de tensión. Pero en realidad, no es la vida la que nos hace esto. Es la forma en que la interpretamos, la forma en que reaccionamos, la forma en que nos aferramos a pensamientos que no merecen tanto espacio. Y es ahí donde el estoicismo empieza a tener sentido, no como una filosofía rígida o distante, sino como una manera práctica de volver a respirar, de volver a mirar la vida sin que se nos haga un nudo en el pecho. Porque lo que queremos, al final, no es dejar de sentir, ni convertirnos en máquinas sin emociones, ni fingir que nada nos afecta. Lo que queremos es comprender cómo gestionar lo que sentimos, cómo distinguir lo que vale nuestra energía de lo que solo está robándonos vida. Queremos aprender a vivir sin estar huyendo del futuro, sin estar atrapados en el pasado, sin vivir a la defensiva todo el tiempo. Queremos recuperar la capacidad de estar aquí, presentes, despiertos, conscientes, sin miedo de lo que pueda pasar. Y eso es algo que se aprende, algo que se cultiva, algo que se practica. No ocurre de un día para otro, pero ocurre. La paz mental no es un destino lejano reservado para unos pocos. Es un proceso que empieza cuando decides observar tu mente sin juzgarla, cuando decides dejar de luchar contra ti mismo, cuando decides que ya es suficiente de cargar con aquello que no te corresponde, y poco a poco, con paciencia y con claridad,
empiezas a notar que la vida se siente distinta, que tus pensamientos pierden agresividad, que tus emociones dejan de desbordarse. Y por primera vez en mucho tiempo, puedes mirar dentro de ti sin miedo. Hábito 3. A veces la mente se convierte en un cuarto donde todo está fuera de lugar. Las emociones desparramadas como ropa en el suelo, las preocupaciones acumulándose en las esquinas como polvo que nadie quiere barrer, los pensamientos dando vueltas como objetos que ya no sabemos dónde acomodar. Y es en esos momentos cuando la ansiedad encuentra su mejor escenario, porque se alimenta del desorden, del ruido, del movimiento interno que no tiene dirección. Por eso, uno de los hábitos más profundos que enseñaban los estoicos, aunque ellos no lo llamaran así, es aprender a separar lo esencial de lo accesorio, lo que merece espacio en nuestra mente de lo que solo ocupa lugar y energía. Este hábito consiste en detenerse antes de reaccionar y preguntarse con una honestidad radical: ¿esto necesita realmente mi atención? Imagínalo aplicado a un día común. Alguien te escribe un mensaje que te incomoda, y en lugar de cargarlo mentalmente durante horas, simplemente lo observas como algo externo, como una gota que cae sobre una ventana. Puedes responder o no, puedes aclararlo o dejarlo pasar, pero no permites que ese mensaje entre hasta lo más profundo de ti, porque empiezas a entender que no toda perturbación ajena debe convertirse en un conflicto interno. O imagina cuando una preocupación aparece de repente, tal vez un pago pendiente, una conversación incómoda que sabes que tendrás que enfrentar o una decisión que has postergado. Antes quizás te arrojabas directamente a la angustia. Pero con este hábito decides detenerte y clasificar. Esto es importante, sí, pero no urgente. Esto requiere acción, pero no ahora. Esto puedo atenderlo mañana, cuando mi mente esté más clara. Poco a poco, descubres que el acto de separar, de ordenar internamente, de darle a cada cosa su lugar real, no solo baja el ruido mental, sino que desbarata el poder que las preocupaciones tienen sobre ti. Porque la mayoría de la ansiedad nace cuando mezclamos todo, cuando ponemos en la misma mesa nuestras responsabilidades reales y nuestros miedos imaginarios, lo que depende de nosotros y lo que simplemente no. Este hábito te devuelve claridad porque convierte la vida en algo más ligero, menos drama, más perspectiva, menos caos, más intención. Y aunque al principio pueda parecer que separar es evitar, pronto descubres que es exactamente lo contrario. Es enfrentar la vida desde un estado en el que puedes responder, no reaccionar, actuar, no impulsarte, decidir, no temer. Hábito 4. Hay un punto en la vida en el que uno descubre que la ansiedad no nace únicamente de los grandes problemas, sino de la costumbre silenciosa de vivir adelantado, de proyectarse siempre hacia un mañana que aún no existe y que, sin embargo, pesa como si ya estuviera aquí. Y aunque parezca una idea simple, uno de los hábitos más transformadores que enseñaban los estoicos era aprender a regresar, una y otra vez, al único lugar donde realmente se puede respirar, el presente. No como un concepto poético, ni como un eslogan de autoayuda, sino como una disciplina íntima, casi física, que se cultiva de a poco, como quien entrena un músculo olvidado. Este hábito consiste en detener la mente justo en el instante donde el cuerpo se encuentra. No antes, no después, solo aquí. Y aunque suene sencillo, sabes que no lo es. Imagina un día cualquiera. Estás sentado frente a la computadora, intentando concentrarte, pero tu mente ya está viviendo en el futuro, anticipando un problema que aún no ha ocurrido, un error que temes cometer, una conversación que te preocupa. Empiezas a sentir un nudo en el pecho,
Esos pensamientos rápidos que avanzan sin permiso y que si no los detienes, se convierten en ansiedad. Pero en lugar de seguirlos, practicas este hábito. Inhalas despacio, notas tu propia postura, devuelves tu atención a la sensación de tus manos, a la luz del lugar donde estás, al sonido de fondo que normalmente ignoras. Y casi sin darte cuenta, el futuro se debilita, pierde fuerza, se diluye como una imagen mal enfocada. También puede ocurrir en la calle mientras caminas. Vas pensando en lo que falta, en lo que podría salir mal, en todo lo que no has hecho todavía. Pero entonces recuerdas que puedes volver, que siempre puedes volver. Y simplemente levantas la mirada. Ves el cielo aunque esté gris. Sientes el movimiento de tu cuerpo paso a paso. Notas tu respiración que, hasta ese momento, dabas por garantizada. De pronto, la ansiedad deja de ser una tormenta que te envuelve y se convierte en un sonido lejano que ya no domina tu atención. No desaparece del todo, pero pierde autoridad sobre ti. Este hábito no elimina los problemas, pero te devuelve el mando sobre tu mente, porque te recuerda que la vida solo se puede vivir en este instante, no en las anticipaciones, no en los temores, no en los escenarios imaginados, solo aquí. Y mientras más veces regreses, más fácil será, hasta que un día te das cuenta de algo profundamente liberador. Tus preocupaciones siguen existiendo, pero ya no eres un prisionero de ellas. Eres un observador, alguien que puede elegir dónde colocar su conciencia, alguien que no se deja arrastrar por cada pensamiento ansioso que aparece como si fuera una orden. Con el tiempo, regresar al presente se convierte en una especie de refugio, un hogar interno donde puedes descansar unos segundos, o unos minutos, o incluso horas, hasta que el ruido mental se acomode en un volumen más razonable. Y en ese silencio, encuentras algo que quizás no sabías que aún estaba dentro de ti. La capacidad de estar vivo sin miedo a lo que viene después. Hábito 5. Hay un tipo de preocupación que no se alimenta del futuro, sino de nuestra manera silenciosa de relacionarnos con lo que ya estamos viviendo. Es esa sensación de que, aunque todo parezca estar en orden por fuera, por dentro hay un peso que nunca termina de acomodarse, una especie de tensión constante que se aferra a los hombros, al estómago, al pecho. Y los estoicos, que observaban con atención cómo se mueve la mente humana, descubrían que una de las raíces más profundas de esa ansiedad es la tendencia a resistir lo que ya es, a luchar sin descanso contra las cosas tal como se presentan, como si la realidad fuera un campo de batalla en el que debiéramos ganar cada vez. Este hábito consiste en practicar, de manera honesta, la aceptación activa, no una aceptación pasiva ni resignada, sino una forma madura de reconocer que lo que está ocurriendo ya ocurre y que oponernos mentalmente no cambia nada, excepto nuestro nivel de sufrimiento. Imagina una situación cotidiana. Llegas a un lugar donde había algo importante para ti, pero las cosas no salen como esperabas. Tal vez se cancela una reunión, o te dicen que debes esperar más tiempo, o aparece un imprevisto que te obliga a reajustar todo el día. Antes quizá, esa interrupción habría desatado un torbellino interno, el enojo, la frustración, las preguntas de ¿por qué ahora? ¿Por qué a mí? Pero con este hábito respiras, observas lo ocurrido y dices, casi como un acto de valentía, esto ya es, no puedo deshacerlo, solo puedo decidir cómo voy a moverme desde aquí. O imagina cuando algo más profundo se atraviesa en tu camino, un error que cometiste y que no puedes revertir, una discusión que terminó mal, una oportunidad que perdiste por segundos. Tu mente quizá quiere repetirse una y mil veces cómo podría haber sido diferente, cómo podrías haber actuado mejor,
cómo te habría gustado que ocurriera. Pero este hábito te muestra una verdad que puede doler al principio, pero libera cuando se entiende. Lo que ya pasó pertenece a un terreno donde nadie tiene poder. La única influencia que tienes comienza exactamente en este momento. La aceptación activa no significa que te guste lo ocurrido, ni que te conformes con menos, ni que no intentes mejorar lo que venga después. Significa que no desperdicias tu energía peleando con paredes que no se mueven. Significa que eliges usar tu fuerza donde sí puede hacer una diferencia. Cuando aceptas, te liberas. Y cuando te liberas, la ansiedad pierde algo esencial, su capacidad de aprisionarte en un pasado que no puede cambiar o en un presente que no puedes controlar del todo. Puede que este hábito se vea incluso en cosas pequeñas. Cuando el tráfico avanza lento y antes sentías que esa espera te robaba la vida. O cuando la fila en el supermercado parece no moverse y tu impaciencia te tensaba la mandíbula. O cuando una persona no actúa como esperabas y pasabas horas dándole vueltas al tema. Poco a poco descubres que lo que te cansaba no era el tráfico, ni la fila, ni esa persona, sino tu resistencia interna. La lucha silenciosa contra lo que ya estaba ahí. Y es entonces cuando entiendes que aceptar no es perder, sino soltar la ilusión de control que te estaba desgastando. Aceptar es crear espacio mental. Aceptar es descender de la guerra interna. Aceptar es permitir que la vida fluya sin convertir cada inconveniente en una amenaza. Hábito 6. Hay una forma de ansiedad que nace no del pasado ni del futuro, sino de una fuente mucho más íntima y silenciosa, la conversación constante que tenemos con nosotros mismos. Ese diálogo interior, que cuando está desordenado, se convierte en un terreno fértil para la preocupación, la duda, el miedo y la autocrítica desmedida. Pero con este hábito, empiezas a detener esa cadena justo cuando se inicia. No peleas contra tus pensamientos, no los reprimes, no intentas anularlos. Simplemente los observas como si fueran nubes pasando por un cielo amplio. Y desde esa distancia interior, descubres algo sorprendente. Muchos de tus pensamientos no son verdades, sino suposiciones. No son hechos, sino historias. No son realidades, sino ecos de miedos antiguos que vuelven disfrazados de certeza. Imagina que tienes una presentación importante, o una entrevista, o un momento decisivo. Sientes la tensión en el pecho, ese nerviosismo anticipado que casi todos conocemos. Antes, tu mente quizá se llenaba de predicciones negativas, pero ahora, con este hábito, te preguntas, ¿qué evidencia real hay detrás de este miedo? Y en la mayoría de los casos, te das cuenta de que la mente está exagerando, imaginando escenarios que no han ocurrido y que probablemente nunca ocurrirán. En ese instante, sin necesidad de empujarte ni de obligarte a sentir otra cosa, la ansiedad pierde fuerza, porque ya no la aceptas como una verdad absoluta, sino como una posibilidad más entre miles. Este hábito también se vuelve visible en conversaciones cotidianas. Alguien no responde tu mensaje, y antes, tu mente ya había inventado 3 teorías distintas sobre lo que eso significaba. Ahora, reconoces que esas historias son simplemente eso, historias, y eliges no darles un poder que no merecen. O imagina una crítica que recibes en el trabajo o en tu vida personal. Antes, esa crítica se convertía en una sentencia interna. Ahora, la escuchas, la evalúas, tomas lo que sirve y dejas pasar lo que no te pertenece. La vigilancia consciente del pensamiento no elimina el flujo mental, pero lo ilumina. Y cuando la mente está iluminada, las sombras internas, esas pequeñas preocupaciones que se agrandan cuando no las miramos de frente, pierden su capacidad de dominarlo todo.
Empiezas a vivir desde un punto más estable, menos reactivo, más coherente contigo mismo. Con el tiempo, este hábito te enseña algo esencial, que no siempre puedes controlar lo que piensas, pero sí puedes decidir qué pensamientos permites que permanezcan. Y en esa elección, silenciosa y repetida cada día, encuentras una libertad profunda. Una libertad que no depende del mundo externo, sino de cómo eliges interpretar lo que te ocurre. Hábito 7. Hay una ansiedad que no se manifiesta en pensamientos rápidos ni en miedos imaginados, sino en una fatiga más sutil y difícil de detectar, la que nace de querer controlarlo todo, de intentar que cada detalle de la vida se alinee con nuestras expectativas, de sostener una tensión interna constante como si el mundo dependiera de nuestra vigilancia. Este hábito consiste en mirar cada preocupación y preguntar, con serenidad, ¿esto depende de mí o pertenece a la vida? Y aunque parece una pregunta sencilla, puede transformar por completo la forma en que enfrentas tus días. Imagina que estás preocupado por la reacción de otra persona ante algo que dijiste o hiciste. Antes, quizá intentabas anticipar sus pensamientos, imaginar sus gestos, reconstruir una y otra vez lo que pasó, incluso justificarte mentalmente ante un escenario que existe solo en tu mente. Pero con este hábito te detienes y reconoces que la percepción del otro no está bajo tu control. Lo único que puedes manejar es tu intención, tu claridad, tu honestidad. Lo demás le pertenece a esa persona, no a ti. O imagina cuando el futuro te pesa como si fuera un bloque de piedra imposible de mover. Antes, quizás intentabas prever cada detalle, controlar cada variable, planificar incluso lo que no se puede planificar. Pero ahora haces una distinción que libera. Tu esfuerzo te pertenece, el resultado no. Puedes sembrar con cuidado, puedes regar con disciplina, puedes elegir con responsabilidad, pero la cosecha final siempre tendrá elementos que se escapan de tus manos. Y en lugar de vivirlo como una amenaza, empiezas a verlo como una ley natural que te permite descansar. El ejemplo más cotidiano de este hábito aparece en situaciones pequeñas, cuando el tráfico está detenido, y en lugar de enojarte, reconoces que tu impaciencia no acelerará a nadie, o cuando el clima cambia tus planes, y en algún momento entiendes que la naturaleza no está aquí para cumplir tus expectativas, o cuando alguien actúa de forma abrupta o injusta y descubres que tu serenidad no puede depender de la volatilidad ajena. Este hábito no es un acto de rendición, sino un acto de inteligencia emocional. Significa invertir tu energía únicamente en lo que sí puede transformarse a través de ti. Significa dejar de desgastarte intentando mover piezas que nunca fueron tuyas. Significa caminar más ligero, porque ya no cargas con la ilusión de controlar el mundo entero. Y lo más curioso es que, cuando empiezas a aplicar esta distinción, te das cuenta de algo profundo. La ansiedad no viene del mundo externo, sino de intentar hacerte dueño de lo que no te pertenece. Cuando sueltas ese impulso, por primera vez sientes un tipo de descanso que no depende de dormir bien, ni de tomarte un día libre, ni de desconectarte de todo. Es un descanso interno, una calma lúcida que nace de la madurez. Con el tiempo, este hábito te enseña que la paz no aparece cuando tu vida está bajo control, sino cuando tú dejas de intentar controlar lo que nunca estuvo bajo tu mando. Y en ese acto de soltar con conciencia, encuentras un tipo de libertad que antes parecía imposible, la libertad de vivir sin cargar el peso del mundo entero sobre tus hombros. Hábito 8. Hay una forma final de preocupación que no se ve, que no hace ruido, que no te despierta en mitad de la noche,
pero que desgasta lentamente como una gota constante sobre la misma piedra. La incapacidad de detenerse, de tomarse un momento para existir sin exigencias, sin comparaciones, sin prisa. Los estoicos, a pesar de su disciplina férrea, comprendían algo que muchos olvidan. El ser humano necesita pausas reales para conservar la claridad y la fortaleza interior. Pausas donde la mente no esté corriendo detrás de nada, donde el alma pueda acomodarse, donde uno pueda simplemente ser. Este hábito consiste en hacer espacios conscientes de calma, no como un lujo ni como un capricho, sino como una parte esencial de la vida interior. Hablo de momentos breves, casi silenciosos, donde te permites respirar sin intención, observar sin analizar, existir sin evaluarte. Puede ser al inicio del día, cuando el mundo aún está medio dormido y solo escuchas los ruidos suaves de la mañana. O puede ser por la noche, cuando apagas la última luz y decides que, por unos minutos, no le debes nada al mundo, excepto tu presencia tranquila. Imagina que estás en medio de una jornada difícil. Antes, quizás empujabas sin parar, creyendo que detenerte era perder tiempo, que una pausa solo retrasaría lo inevitable. Pero con este hábito descubres lo contrario. Detenerse no es retroceder. Detenerse es afinar la mente para seguir con más claridad, para que la ansiedad no se convierta en el piloto automático de tus decisiones. Una pausa consciente puede ser un café tomado sin prisa, una caminata breve sin auriculares, una ventana abierta unos minutos para dejar entrar aire nuevo. Y aunque parezcan detalles mínimos, empiezan a actuar como anclas que te devuelven al centro, que suavizan la tensión interna, que te recuerdan que no estás obligado a vivir como si fueras una máquina. Con el tiempo, estas pausas dejan de ser momentos aislados y se convierten en una forma de estar en el mundo. Empiezas a afrontar la vida desde un lugar menos reactivo y más observador. Empiezas a sentir que tienes espacio por dentro, que tu mente respira de otra manera, que la ansiedad se disuelve más rápido porque ya no encuentra una mente saturada, sino una mente que se dio permiso de descansar a tiempo. Y así, poco a poco, descubres una verdad profunda. La paz no se encuentra al final del camino. Se construye paso a paso, pausa a pausa, respiración a respiración. No es un premio ni un destino, sino una práctica continua. Un hábito que se riega con la misma paciencia con la que uno cuida un jardín. La calma no llega de golpe. Crece. Crece cuando le haces espacio, cuando la recibes sin miedo, cuando entiendes que no necesitas tenerlo todo resuelto para sentirte en paz ahora mismo. Y aquí, en este último hábito, este último gesto de atención profunda hacia tu propia mente, llegamos al cierre de este viaje. Has llegado hasta el final de este recorrido, y eso ya dice algo importante sobre ti. Dice que buscas algo más que palabras bonitas. Buscas claridad, buscas calma, buscas una manera de vivir que no te arrastre, que no te rompa, que no te convierta en esclavo de tus miedos. Dice que, aunque haya ruido afuera, todavía guardas un espacio dentro de ti que quiere aprender a estar en silencio. Antes de despedirme, quiero agradecerte por haber estado aquí, por haber escuchado con paciencia, con apertura, con honestidad. Y si este contenido te sirvió, si sentiste que algo dentro de ti se movió, te invito a seguir formando parte de este espacio. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñame en los próximos videos, donde seguiremos explorando juntos el arte antiguo y profundo de vivir con más serenidad. Comparte este video con alguien que lo necesite. A veces una frase, una idea, un momento de calma compartida puede ser la chispa que otra persona estaba esperando. Gracias por llegar hasta aquí.
Cuida tu mente. Cuida tu paz. Cuida tu manera de estar en el mundo. Hasta la próxima.